Entonces, bueno, voy a empezar a grabar. Vamos a compartir. ¿Dónde está? A ver, déjenme ver por qué. Está aquí. Bueno, yo sé que algunos de ustedes deben de conocer este programa que le llamamos el Plan Familiar para Prevención de Riesgos. ¿Sale? Antes trabajábamos con nuestro Plan Familiar de Protección Civil. Entonces, pues sí, pensando en el cambio que hubo en la Secretaría, pues es importante hablar de prevención de riesgos. Y creo que uno de los aciertos que tiene es señalar que los desastres no nacen ni se hacen solos. El ser humano los construye, que es, digamos, lo que hemos estado nosotros trabajando. Los desastres no son naturales, sino son socialmente construidos. ¿Sale? De todas maneras, vamos a ir trabajando mucho más con esa noción. Y bueno, el índice. Lo primero que tenemos que poner es decir de quién es, ¿no? ¿Quiénes somos? Recuerden que este plan, una de las ideas es que no esté, y yo en esto les insisto mucho, no lo quiero impreso, quiero que lo escriban y que lo tengan en un cuaderno, porque va a haber cosas que tengan que ir modificando, ¿sale? Si ustedes se cambian de casa, si pues de repente tienen llega algún otro miembro de la familia, por ejemplo, que vaya a pasar con ustedes una temporada de 6 meses o un mes incluso, el sobrinito, la sobrinita, el primo, la tía mayor, ¿sale? Ese tipo de cosas las tenemos que ir adecuando. Recuerden que todo esto es dinámico. En tanto se modifican las condiciones de la sociedad, en este caso nuestro núcleo familiar, ¿no? En ese sentido, pues estos planes deben de ser modificables. Por eso es tan importante pues, que uno los tenga en el cuaderno porque pues puede escribir, ¿no? Yo siempre sugiero que sea un cuaderno de cuadrícula grande porque ahí es mucho más fácil hacer nuestros esquemas, sobre todo los croquis que nos pide de la casa, etcétera, ¿no? También me parece que es importante, por ejemplo, si ustedes tienen algún perrito tipo cocker o schnauzer que se ven peluditos en invierno y después los mandan a que les den su tuneadita, como dicen por ahí, ¿no? Y les hacen su corte de pelito. Entonces, pues tienen que tener al perrito con su foto en el antes y después, ¿no? O ustedes mismos, los jóvenes que dicen, pues ahora que estoy en el encierro, me dejo mi barba y mi bigote, me dejo el pelo largo y parecen piratas, y pues cuando regresa digamos que podamos volver a salir, ya se van y se hacen su cortecito, se quedan todos así, pues les pasa igual que a los perritos, pues si uno no los conoce, ¿cómo los reconocemos? ¿Me explico? Nosotros las mujeres pues nos cambiamos el color de pelo, decidimos que ya no vamos a usar estos lentes y nos ponemos lentes de contacto y entonces como Superman, ¿no? Ya nadie nos reconoce. Bueno, eso es importante, las fotos son importantes y otra vez, si nosotros las imprimimos y lo queremos dejar muy bonito porque lo hicimos en computadora, pues de repente es muy difícil estar actualizándolo, ¿sale? Una de las cosas que me parece que es muy importante y por lo que les pido que hagan este ejercicio es porque tenemos que aplicar el asunto de detectar los riesgos y reducir vulnerabilidades para disminuir los riesgos. Entonces, si se fijan, es una forma muy práctica de ir pensando en peligros o amenazas, en ir pensando vulnerabilidad y disminución de riesgo, ¿sale? Entonces hacemos nuestra propia reducción de riesgo de desastre en nuestro entorno
primero en nuestro pequeño entorno y después lo podremos llevar a otro nivel comunitario, en tanto, sobre todo para aquellos que viven en unidades habitacionales. Sí quisiera que aquellos que viven en unidad habitacional, pues lo reflexionaran, porque no es lo mismo cuando tiene uno casa sola, ¿no? Que en las unidades habitacionales. Las unidades habitacionales, por ejemplo, deben de tener extintor de incendios en el cubo de la escalera. ¿Cuántos de ustedes conocen edificios que los tengan? Es un problema, ¿no? Porque entonces yo digo, bueno, sí, lo compro. A los 2 días lo roban. Y hay como toda una serie de cosas que tenemos que concientizar previamente antes de poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no me voy a detener mucho en lo que hablamos de los datos generales de la familia, pero sí en el asunto de qué es el plan familiar para la prevención de riesgos. Nos permite conocer, prevenir, reducir y controlar los peligros. Entonces, a ver, ¿quién puede definir en este sentido, cosa que ya habíamos hecho antes, peligro? ¿Quién dice yo? Son las amenazas, profesora. Pueden ser naturales, A ver, pueden por ser favor, no seas sociales. malita, me dices tu nombre, porque como no los Ah, tengo a sí, soy todos en Citlali. pantalla. Soy Citlali Hernández. Ok, Citlali. Otra vez. Sí, entonces, bueno, los peligros también pueden definirse como las amenazas que pueden ser naturales, pueden ser de origen social, Ajá. antrópicas, todo esto bueno, lo que ya habíamos visto. Uh-huh. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos una clasificación. La primera gran clasificación es como cuando hablamos en biología, ¿no? Tenemos plantas y animales, ¿sale? Que ya sabemos, o sea, yo bióloga sé que pues es mucho más complicado que eso, pero ahorita no viene el caso porque a ustedes les queda claro, ¿no? Plantas o animales. Entonces nosotros decimos, en lugar de plantas y animales, decimos los que son fenómenos naturales y los que no son fenómenos naturales. Y todo aquello que no sea fenómeno natural es antrópico, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? O sea, está relacionado con el hombre. Antros de hombre. ¿Sí queda claro? Sí, Y a partir de eso, entonces, todavía podemos desmenuzar mucho más nuestra clasificación. Y entonces decimos, los fenómenos naturales son los hidrometeorológicos, son los geológicos, y estos a su vez se dividen, y todavía los podemos ir dividiendo. Van a ver cuando lleguen a peligros, cuando lleguemos al curso de peligros, van a ver que pues todavía vamos a hablar más, por ejemplo, de las tormentas, de los distintos tipos de tormentas. Vamos a hablar de volcanes, los distintos tipos de volcanes. Vamos a hablar de los distintos tipos de lava. ¿Me explico? Entonces, todavía eso lo podemos ir desmenuzando mucho más, ¿vale? Y lo mismo ocurre con los fenómenos antrópicos, ¿sí? O antropogénicos, ¿sale? Todavía las podemos desmenuzar, decimos los químico-tecnológicos, pero los químico-tecnológicos están los incendios, están las explosiones, ¿sale? Están los derrames de sustancias, están las fugas de sustancias, ¿me explico? Entonces podemos hacerlo todavía mucho más detallado, ¿sale? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la idea de peligro o amenaza? no, profesora. Muy bien. Si nadie tiene problemas, entonces esto va a quedar mucho más fácil, ¿no? La otra cosa la que tenemos que pensar es la vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Tenemos que reconocer nuestra propia vulnerabilidad porque entonces podemos decir, a ver, yo soy vulnerable, ¿sale? Porque mi techo no está, no le he dado mantenimiento,
En el momento en el que yo reconozco, digo, a ver, pues a lo mejor no me alcanza para darle todo el mantenimiento, pero digo, a ver, primero se le va a hacer, no sé, la limpieza. Después de limpiar, se tiene que poner el resanador. Quizá haya que poner de estas mallitas que se ponen, digo, si alguno de ustedes sabe más de impermeabilización, se vale que me ayude. Le tiene que poner la mallita y después de eso se eche el impermeabilizante. ¿Sale? No, pues es que además hay que ponerle teja para que quede bien impermeabilizado. ¿Me explico? Entonces, pues a lo mejor no me alcanza para hacerlo, pero yo puedo ir planeando qué es lo que tengo que hacer y cuándo. ¿Sale? Entonces yo sé cómo puedo ir disminuyendo mi vulnerabilidad. Y fíjense cómo estoy pensando, no solamente en mi vulnerabilidad, pensando en un aspecto físico, estructural, sino también en un aspecto económico. ¿Sí? Entonces este tipo de cosas son importantes. La otra cosa que es importante es decir, a ver, yo soy vulnerable porque yo soy hipertensa. Entonces en cualquier cosa que haga, tengo que considerar que tengo que tener mis medicamentos. ¿Vale? Ahora, una de las cosas que es muy importante aquí en nuestro plan familiar es algo de lo que ya habíamos hablado, que tiene que ver con el reconocimiento de la vulnerabilidad estructural, física. Y para esto, pues nos da, digamos, como unas cuantas pistas con respecto a cómo identificar las zonas de menor riesgo en términos físicos. Y esto es importante porque les decía yo, cuando pensamos en una alerta sísmica, pues lo que nosotros tenemos que estar seguros es que el edificio no se nos derrumba encima. Quiere decir que sí hay zonas de menor riesgo, ¿sale? Si no identificamos zonas de menor riesgo, entonces sí tenemos que estar como muy claros que nuestra acción es evacuar, ¿de acuerdo? Pero bueno, nos vamos por partes. Entonces nos queda claro qué es vulnerabilidad, nos queda claro qué es, qué son las amenazas. ¿Sale? Y entonces, ¿y entonces qué es el riesgo? A ver, ¿quién me dice? Lo que corremos cuando una zona está en peligro o así. No, ahora ya necesito una definición. Si quiere, Más permíteme, perdón. Edgardo, una definición más armadita. O sea, ya pasamos incluso un examen donde ustedes me hablan de los... Yo, A ver, Mariana. espérame, primero Edgardo y después Mariana. Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y presencia de un agente. Agente perturbador. Perturbador. Muy bien. A ver, Mariana. Iba a decir algo similar igual que el compañero. Dilo. Deje recupero mi archivo. Ok. Pero entonces, fíjense, ya habla de la relación del fenómeno perturbador sobre el agente afectable, ¿de acuerdo? Y es una probabilidad de daño, ¿sabes? Entonces estamos pensando en si se junta el hambre con la necesidad, pues entonces vamos a tener un problema, ¿vale? Entonces, recuerden que en esta ecuación, aunque no hemos hecho tanto énfasis, también hay en la ecuación de riesgo igual a peligro por vulnerabilidad, también hay otro factor en el que tenemos que estar pensando, que es la exposición. Ya, ahora sí ya. Muy bien, Mariana. Es la probabilidad de que esto suceda. Valoración del riesgo incluye la evaluación de vulnerabilidad y la predicción del impacto, tomando en consideración los márgenes que definen un riesgo aceptable dentro de una sociedad determinada. Ok, aquí Mariana nos acaba de incluir un término más.
riesgo aceptable, ¿sale? El riesgo aceptable, decimos, bueno, pues sí, yo ya con una sola capa de impermeabilizante, mi techo aguanta. Una buena lluvia, ese es un riesgo aceptable, ¿sale? A lo mejor el albañil voltea y me dice, uy, no, ¿cómo ve que no? Necesita pues la limpieza, una lechada, la cosa de la malla y después ya la impermeabilización. ¿Sale? Profesora, la fórmula general que estamos viendo es la de riesgo es igual a peligro por vulnerabilidad es igual a exposición. No es igual exposición, sino también por exposición, ¿sale? Entonces es peligro por vulnerabilidad por exposición, ¿sale? Entonces, la exposición tiene que ver con área, tiene que ver con tipo de infraestructura, ¿sale? Entonces, antes había, y lo pueden encontrar en algunos textos, que se decía peligro por amenaza entre resiliencia. A mí no me gusta mucho esa relación porque, pues, si ya se está construyendo resiliencia, entonces se está disminuyendo la vulnerabilidad, ¿sale? Entonces, digamos que de repente ya cuando nos ponemos a hablar epistemológicamente sí puede ser como complicado sostener que esté ahí, ¿sí? Pero digamos que sirve para recordar qué es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia, chicos? Es lo contrario de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, sí, Es la capacidad para hacerle frente a cualquier desastre natural o afectaciones que tengamos, personal, social o institucional. ok. Exacto. Bueno, más o menos. Van a ver ¿Capacidad de cómo. recuperación también se puede definir así? ¿Perdón? Como capacidad de recuperación también lo podemos definir así. Exacto, justo por eso le estaba ¿No se diciendo. supone que es la capacidad de un sistema de, bueno, de comunidad o sociedad potencialmente expuestos a un peligro Sí, para asimilar y adaptación, ¿no? exacto. El problema es que ustedes van a encontrar un montón de definiciones de resiliencia y en algún momento alguna de nuestras compañeras ya nos había compartido todo un listado de definiciones y decíamos, claro, todos esos es correcto, ¿sale? Porque la resiliencia se puede pensar como uno mismo, ¿no? Se puede pensar a nivel comunitario y tiene que ver, y bueno, y eso ha desatado también toda una serie de discusiones que incluso tocan aspectos bioéticos al respecto de qué es eso que decimos aguantar, superar esa, ese evento perturbador. Entonces hay un evento que causa cambios en el sistema y entonces, si yo he trabajado en reconocer mis distintas vulnerabilidades y he procurado disminuir mis vulnerabilidades, claro, voy a generar resiliencia y por eso es correcto lo que decía Edgardo, ¿sale? Es lo contrario a vulnerabilidad. Si yo tengo poca vulnerabilidad, tengo más resiliencia. Si tengo menos resiliencia, tengo más vulnerabilidad. Pero también es correcto pensarlo en aspectos psicológicos, no solamente con el impacto físico. A lo mejor a mí no me dañó, ¿sí? Mi casa no salió dañada, pensemos en un temblor. Mi casa no salió dañada, pero vi cuando se le cayó un poste encima a una persona. Eso es daño. ¿Se dan cuenta? A lo mejor emocionalmente no estaba preparada. O a lo mejor dije, yo voy a ir a ayudar y vi cosas terribles. Y entonces necesito apoyo emocional para recuperarme. ¿Sale? Eso es resiliencia también. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero también es que la infraestructura resista un evento
o que no lo resista, pero se puede recuperar. ¿Sale? Entonces, todas esas definiciones son correctas. Lo que es muy importante para estas definiciones y que las pueden hacer ustedes operativas es primero que sepan a qué nivel están hablando. ¿Sale? ¿En qué contexto? ¿Y de qué vulnerabilidades está hablando? Aunque la idea es que nosotros tengamos una visión holística y bien integral y que metamos todo y que veamos todos nuestros peligros. En realidad es muy difícil. El cerebro humano compartimentaliza. Miren, estamos tan acostumbrados a hacer eso que nosotros reconocemos patrones, ¿sí? No vemos holísticamente, ¿sale? Reconocemos un patrón y a partir de eso ustedes pueden, seguramente les ha pasado en alguna ocasión, así como en estos cambios de horario, ¿no? Ven en la penumbra personas que van caminando. Cuando son personas que son amigos suyos o familiares, con que los vean caminando en la sombra, ustedes ya saben quién es, ¿no es cierto? Camina como fulanito, ¿no? Ese gesto es de perenganito, porque buscamos patrones, no necesitamos ver a la persona completa, ¿sale? Entonces, pues esto también nos afecta cuando estamos pensando en esto, lo que significa que vamos a estar hablando mucho de resiliencia por fenómeno natural o más bien por fenómeno perturbador, ¿sale? Pero eso nos vamos a guardar la discusión un poquito más adelante. ¿Hasta ahorita vamos bien? Sí, profesora. Como siempre, ya saben, si necesitan decirme algo, me interrumpen, ¿vale? Entonces. Profesora. Sí, dígame. Nada más les pido que me digan su nombre, porfa. Sí, soy Vanessa. Disculpe, ¿qué dijo que era peligro aceptable? Riesgo aceptable. Ah, ok. El riesgo aceptable es cuando nosotros decidimos que ese riesgo sí lo podemos correr. Yo digo, voy a hacer mi casa en este espacio. Tiembla, ¿sale? Pero pues no tiembla tan seguido, tan fuerte, y yo puedo hacer una casa que pues aguante, que me veo que se sigan las normas de construcción, ¿sale? Que tiene que ver con estas mediciones para que sean sismorresistentes o relativamente sismorresistentes las construcciones. Y entonces digo, pues estoy en una zona tipo 2 que tiene, digamos, sedimentos del lago y eso, entonces puedo decir, bueno, pues le va a ser más profundo ¿cómo se llama? Los cimientos de la casa, ¿sale? Va a ser solo de dos plantas, ¿sale? Y entonces yo puedo tomar el riesgo de establecerme ahí, ¿sabes? Piensen en esto, ¿por qué la gente se establece alrededor de los volcanes? Si sabemos que son peligrosos. Yo, Adrián, Edgardo, Fertilidad de por los suelos. bueno, también por eso, por la fertilidad de los suelos. Ajá. Claro, porque digamos además cuando tarda mucho tiempo en que haya una explosión entre otra explosión de los volcanes, ¿sale? Habrá personas que nunca en su vida, que hayan vivido junto al Popo y que no lo hayan visto humear ninguna vez, ¿no? Y así otros volcanes. Y se diga, pues es que el volcán está durmiente, pero en términos de fertilidad, pues a mí me conviene estar cerca de un volcán porque yo soy agricultor y de ahí voy a tener mucha mejor cosecha que si me voy a cualquier otro lado, ¿no? Entonces, esa idea es lo que llamamos el riesgo aceptable. Por ejemplo, yo voy a comprar los alimentos, ¿no? Ahora en tiempos de pandemia. Entonces, pues para que mi riesgo sea aceptable, yo voy el sábado a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana nunca hay mucha gente en los súpers,
¿sale? Entonces disminuye la cantidad disminuyo la cantidad de posibles contactos. Por otro lado, a las 7 de la mañana ya acaba de pasar la sanitización que hacen en estos supermercados, ¿no? Y como es tempranito y hay poca gente, hay menos acumulación de fomites. Yo voy con mi cubrebocas, voy con mi careta, me llevo mi gel, me gelifico las manos una y otra vez, ¿no? Y entonces para mí eso es un riesgo aceptable. Aunque, o sea, sí tengo que salir, rompo, digamos, mi aislamiento, pero voy a las horas en las que hay menos gente, ¿no? En las que está más limpio, porque también podrías decir, bueno, si vas a las 9:30, que falta ya poco para la hora del cierre, pues también te vas a encontrar con menos gente. Y yo te voy a decir, sí, pero ya se acumuló todos los fomites de las personas que han estado por ahí. ¿Se dan cuenta? Sí, queda más claro la idea de riesgo aceptable. Sí, profesora. Y bueno, soy Citlali Hernández. Sí. Ahí tiene un poco que ver lo que mencionaba la lectura de Felipe Pinillo, ¿no? Sobre la percepción de los riesgos, que no todas las personas lo perciben de igual manera. Ajá, exacto. Y ese es uno de los temas que nosotros tenemos que pensar cuando estamos haciendo nuestro plan familiar, ¿sale? El hecho, o sea, si yo les hubiera dado a hacer su plan familiar antes de que hubiéramos hablado de riesgo, de amenazas, y eso ustedes dirían, pues sí, tengo luz eléctrica, ¿no? Y quizá esto no les diga nada, ¿sale? Pero ya pensando, ya una vez que hemos pasado por ahí, ya ustedes han ido reflexionando sobre las vulnerabilidades y entonces ustedes ya pueden pensar en ustedes dentro de ese mapa conceptual que hicieron con respecto a la vulnerabilidad. Ahorita vamos a hablar un poco más de percepción del riesgo. Percepción del riesgo es un tema que es bien bonito y bien importante. Porque por un lado, tenemos que conocer. Si no tenemos información, no tenemos forma de saber del riesgo, ¿no es cierto? Primero necesitamos saber. Pero para saber también, pues importa cómo nos lo presenten. Entonces, el papel que tiene la gente que hace comunicación de riesgo es también muy importante. Y también importa mi propia condición social, ¿no? Si yo veo que puede ser un problema económico, pero tengo dinero, pues a lo mejor no me importa. Contra otra persona que diga, híjole, pues es que yo no tengo ahorros. Si yo tengo que dejar de trabajar, no tengo suficientes ahorros para sobrevivir un mes, por ejemplo. Entonces eso nos pone en distintas condiciones para asumir o no un riesgo, ¿sale? También importa cómo nos sintamos nosotros de vulnerables en términos de si eso me toca o no, que es un poco lo que ha pasado también con el COVID, ¿no? Decir, no, a mí eso no me va a pasar, es una gripita y yo nunca me enfermo, ¿sale? La percepción del riesgo también es diferente cuando pensamos, ¿le afecta a niños o le afecta a adultos? Generalmente cuando algo afecta a niños es mucho más impactante. Prueba de eso es, no solamente los niños del Repsamen murieron, ¿sale? Murieron un grupo de mujeres que estaban de forma ilegal siendo explotadas en un edificio en donde estaban haciendo labores como costureras. ¿Sí? No había, como no las dejan salir, les ponen cerradura de estas de numeritos, ¿no? Y entonces, pues ellas no tenían la clave para salir porque pues no tienen permiso, no pudieron salir, pero eso no ha sido un titular y nadie se ha encargado de perseguir al dueño de ese edificio ni al que las tenía ahí, ¿no? A diferencia de los niños. Entonces sí hay un tema ahí de cómo nos mueve una población u otra o cómo nos mueve
cierto tipo dependiendo de la comunicación que se tenga. ¿Sale? Como no quiero que nos atrasemos mucho, voy a parar esta sesión ahorita y ahorita en 5 minutitos regresamos a seguir viendo los riesgos del hogar. ¿Sale? Entonces son las 5:05 y regresamos a las 5:10 para que puedan estirarse y moverse un poquito y regresar. ¿De acuerdo? Entonces voy a dejar Sí, de de acuerdo. compartir.